Estamos en Primera de Timoteo, ¿verdad? Y el capítulo 3, donde leímos con hermano Felipe la introducción. Y hemos estado viendo allí ya a partir del capítulo 3 acerca de todas las personas que nos demanda la Biblia, quienes deben ser los que están ordenados sirviendo al Señor. Mire, hermanos, importante que recordemos esto. Dios es un Dios de orden. Dios siempre hace las cosas con orden. Él ordenó el mundo desde el principio. Dice que separó la luz de las tinieblas, separó las aguas, separó el mar de la tierra. Todo lo hizo en una forma muy ordenada. Y la iglesia debe ser un reflejo de ese orden. La iglesia debe ser un reflejo de cómo es Dios. Porque la iglesia es de Dios. Y eso es lo fundamental. Y eso es lo que dice aquí Pablo en 1 Timoteo, capítulo 3. El versículo clave de esta carta, de esta epístola, es el versículo 15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa ¿de quién? En la casa de Dios. Usted tiene su casa, ¿cierto? Y usted tiene una forma, una manera en que las cosas se hacen en su casa, ¿verdad? Y usted le enseña a sus hijos cómo deben hacerse las cosas. Usted le dice a sus hijos, esto se hace así, acá en la casa, comemos así, comemos acá. Usted tiene horarios, va marcando la cancha, como se dice. Porque eso es un orden. Tenemos que ser ordenados. ¿De dónde viene eso? Viene de Dios. Dios es así. Y de alguna manera, esa inclinación que nosotros tenemos es porque tenemos la imagen de Dios en nuestra vida. Hay algunos que la tienen harto borrosa la imagen, pero no tendemos tanto al orden, sino más al desorden. Pero hay como algo en nosotros que nos empuja de alguna manera a decir en algún momento, no, esto ya no puede ser, que ya no puedo entrar aquí a este lugar, así que voy a ordenarlo. Después queda todo desordenado otra vez, pero esa inclinación que hay es porque en nosotros también está eso, de que las cosas tienen que estar en su lugar. Y en la casa de Dios, que es la iglesia, como dice aquí, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, tiene que ser un ejemplo, un testimonio de eso. ¿De quién es la casa? ¿De quién es esto? Es de Dios, no es nuestro. Claro, nosotros muchas veces decimos mi iglesia, y está bien, no está mal que usted use ese concepto, porque usted se está identificando también con un grupo, con ciertas personas, y está bien que hagamos eso, que digamos eso, pero la iglesia es de Dios, hermano. Y cuando Pablo está escribiéndole a Timoteo, cuando Pablo le pide a Timoteo que se quede en Éfeso para que corrijan lo deficiente, como dice el capítulo 1, versículo 3, habían cosas que ordenar en la iglesia. Y mire, una de las primeras cosas que se hicieron en la iglesia, cuando la iglesia estaba empezando, si me acompaña allí al libro de los Hechos, el capítulo 14, una de las primeras cosas que se hizo para que las iglesias pudieran estar organizadas, para que las iglesias pudieran funcionar de la manera en que Dios ordena a su iglesia, fíjese, Hechos capítulo 14, versículo 23. Hechos 14, 23, dice, y constituyeron, ¿qué cosa? Ancianos en cada iglesia. ¿Se da cuenta? Constituyeron ancianos. ¿Por qué? Porque los ancianos son los que tienen que gobernar la iglesia. Los ancianos son los que tienen que dirigir. Esta es una autoridad delegada. ¿Dónde dice eso la Biblia?
aquí mismo en 1 Timoteo, fíjese. No pierda hecho porque vamos a volver ahí. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. ¿Qué dice? Los ancianos, siempre habla en plural, ¿se da cuenta? No dice el anciano. Y fíjese usted que la palabra anciano no hace alusión solamente a una persona mayor, sino que está hablando de un líder, de una persona que ha sido constituida, dice, constituyeron ancianos. Es decir, una persona que se le delegó una autoridad. Entonces dice, los ancianos, 1 Timoteo 5, 17, los ancianos, ¿qué hacen? Que gobiernan. Pero que gobiernan bien, porque el trabajo hay que hacerlo bien. Y de eso vamos a hablar hoy día un poquito. Entonces, mire, una de las primeras cosas que se hizo en la iglesia para que las iglesias pudieran estar organizadas y pudieran mostrar este orden, este ordenamiento de Dios, porque la iglesia es de Dios, era que había que constituir un liderazgo dentro de la iglesia. Ahora bien, ahí en el pasaje que nos corresponde a nosotros hablar hoy día, ya se habló de los ancianos, se supone, anteriormente. Ahora estamos hablando de otro grupo de personas que se menciona poco, no aparecen mucho, los diáconos, y los diáconos no aparecen como aquellos que gobiernan en la iglesia. Los diáconos aparecen como aquellos que sirven, porque de hecho la palabra diácono es la palabra para servicio, para servir. ¿Y de dónde sale esta idea de que los diáconos ocupan no un lugar inferior? Porque a veces tenemos la tendencia de pensar como que ellos tienen un trabajo, como los diáconos hacen el trabajo sucio. No. Los diáconos son colaboradores, son personas que están ocupadas en las cosas que significa, las cosas que están allí a lo mejor más cercanas a la gente del día a día. Y esta idea nace del libro de los Hechos, el capítulo 6. Mire, esto fue el primer problema que hubo en la iglesia. ¿En la iglesia hay problemas? Sí, hermano. Donde hay gente hay problemas. Y la iglesia del principio, como dicen algunos, la iglesia primitiva, yo siempre digo, no me gusta usar la palabra primitiva porque suena como que hayan cavernícolas los hermanos. ¿Ya? La iglesia del principio tuvo una situación. Mire, dice Hechos capítulo 6, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. Ya empezamos con problemas. Murmuración de los griegos contra los hebreos. Esto no era que aquí habían gentiles todavía en la iglesia. Era que eran judíos que se habían criado dentro del mundo griego. ¿Ya? Se les llamaba los que estaban helenizados. Así se les llamaba a aquellos que habían sido muy influenciados en su cultura por los griegos, ¿no? El mundo griego tuvo un poder de culturizar de alguna manera a la gente, ¿cierto? Y entre ellos a todos los judíos que estaban también esparcidos por todas las regiones de aquel entonces. Entonces, a estos judíos que habían llegado para adorar en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, y se habían quedado en Jerusalén, porque después no se quisieron ir, se quisieron quedar una vez que empezó la iglesia, a estos judíos se les llamaba los judíos griegos, o que venían del mundo griego. Por eso dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, contra los que eran locales, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Claro, si había mucha gente, lo dice aquí el versículo, había crecido mucho el número de los discípulos. Entonces los 12, ¿quién eran los 12? Los apóstoles, ¿cierto? Convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron, hicieron una reunión de miembros, ¿se da cuenta?
Ya vengan para acá todos los hermanos. Vamos a resolver esta situación. Parémosla con la murmuración. Cortémosla con la cosa, ¿ya? Vamos ¿a qué cosa? A ordenarnos. Vamos a organizarnos. Y dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo, mire, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, ¿para qué cosa? Para servir a las mesas. ¿Quiénes son los que sirven las mesas? Los mozos. Los mozos, ¿cierto? Son los que andan y que van y que sirven la mesa. Ponen los cubiertos, van, traen la comida, sirven. ¿Cómo se siente? Bien, ¿le gustó la comida? Sí. Ya, qué bueno. Y andan ahí con el pañito en la mano, ¿cierto? Esa es como la idea que tenemos. Bueno, en aquel entonces igual. Los siervos, generalmente, incluso los que servían las mesas, eran esclavos. Pero aquí, mire, los discípulos, los 12, están diciendo, no es justo que nosotros abandonemos esta labor. No estamos diciendo que esto no es importante. Ojo, no estamos haciendo aquí una comparación entre tareas, estamos haciendo solamente una distinción entre la responsabilidad que tenemos nosotros, dicen los 12, nosotros tenemos una responsabilidad. Y nuestra responsabilidad es enseñar aquí la palabra, orar, aconsejar, guiar a la iglesia. Esa es nuestra responsabilidad. Entonces no podemos descuidar esta responsabilidad por tener que atender estas cosas del día a día. ¿Qué vamos a hacer entonces? Arréglenselas como puedan. No, fíjense lo que dicen ellos. Buscad, versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones. ¿De qué cosa? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Se da cuenta? Alguien tiene que hacer el trabajo, pero no lo puede hacer cualquiera. Ese es el punto. Y aquí nace el ministerio de los diáconos. De aquí nace el trabajo de estas personas tan importantes también para la organización y para el ordenamiento de la iglesia. ¿Se da cuenta que todas estas cosas son importantes? Mire, no se puede descuidar la palabra, porque eso es lo primero. El ministerio de la palabra y la oración es fundamental, es la base. Pero lo otro también es importante, tampoco lo podemos descuidar. El preocuparse de la gente, de sus necesidades, de sus problemas, con lo que están luchando, el día a día. Esto era el día a día. Entonces todo tenía que estar organizado y tenía que estar ordenado. Y es lo mismo que está haciendo Pablo cuando le pide a Timoteo que se quede en la iglesia de Éfeso, que ordene las cosas y ponga a cada persona en su lugar. ¿Hay que hacer el trabajo? Claro. ¿Cómo hay que hacer el trabajo? Hay que hacerlo bien. Pero hay que hacerlo a la manera de Dios. Mire, yo le puse por título al mensaje de hoy, el valor y la ganancia que hay en hacer bien el trabajo. Usted es trabajador, usted trabaja, usted tiene un trabajo, usted trabaja para alguien o a lo mejor es su propio jefe. Pero independiente de eso, si usted trabaja para alguien o usted es su propio jefe, no hay mejor cosa que hacer bien el trabajo. Yo les contaba la vez anterior de que tuve la oportunidad en mi vida, cuando era un obrero, cuando era un trabajador, de trabajar con mi papá. Con mi papá terrenal. Ahora sigo trabajando con mi papá, pero trabajo con mi papá celestial. Como le dije esa vez a esa señora que me tocó viajar de Osorno para Santiago. ¿Usted qué hace? Me preguntó, ¿es profesor? Creía que era profesor. Le dije, no, yo trabajo con mi papá. Ah, ¿en serio? ¿Y qué hace su papá? Le supiera todo lo que hace mi papá. Y nos fuimos conversando con la señora y le pude hablar del Señor.
¿Sabe? Una de las cosas que me decía mi papá cuando trabajábamos juntos, yo era joven en esos años, y me molestaba a veces que me dijera eso. Pero ahora me doy cuenta del valor que tenían sus palabras. Estábamos trabajando por ahí, de repente me veía a lo mejor con la cara media larga y me decía, si no lo vas a hacer bien, no lo hagas. ¡Ay! Cuando me decía eso, era como que me hervía. Y tenía esa frase mi papá. Porque, claro, ahora me doy cuenta que él, como era la cara visible de la empresa que él tenía, ¿cierto? Él era contratista, trabajamos muchos años para el gobierno, trabajamos para el Ministerio de la Vivienda. Entonces, una de las cosas que había, claro, era que había que hacer bien el trabajo. Porque si el trabajo no se hacía bien, corríamos el riesgo de perder el trabajo. Había mucha gente que quería el lugar que tenía mi papá. Después, con los años, yo me vine a dar cuenta, pues en ese momento uno como es cabro, como es joven, como es acelerado, como a uno le gusta recibir la plata nomás, después que le paguen, si queda bien o no queda bien la cuestión da lo mismo, no puede darnos lo mismo. Y no hay cosa mejor, hermano, que hacer bien el trabajo, y eso es lo que Dios quiere. Un día el Señor va a evaluar nuestro servicio, nuestro trabajo. Y en su evaluación, dice en Mateo 25, ¿qué va a decir el Señor? A sus siervos. Va a decir, bien, buen, siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, mire, quiero que observen una cosa antes que nos introduzcamos acá. Aquí en los versículos, en 1 Timoteo capítulo 3. Fíjense, al final del versículo 10, porque está hablando de los diáconos, ¿cierto? A partir del versículo 8, de estos siervos de las mesas. Pero fíjense al final del versículo 10, dice, y entonces, ¿qué palabra utiliza ahí? Ejerzan. ¿Se da cuenta? Es decir, hagan su pega, hagan su trabajo, y entonces ejerzan el diaconado si cumplen con los requisitos. Y luego repite la misma frase al final en el versículo 13, fíjese, versículo 13. Porque los ¿qué dice ahí? Ejercen bien el diaconado. ¿Se da cuenta? Porque los que ejerzan bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, de eso está hablando. ¿Hay que hacer algo? Sí. Pero como decía mi papá, sabiamente, si no lo vas a hacer bien, no lo hagas. ¡Ah! No hay cosa mejor, hermanos, que hacer bien el trabajo, sobre todo si es el trabajo de Dios. Entonces, en primer lugar, tenemos aquí que identificar a los obreros. Algunos discuten en el versículo 11 porque dice las mujeres. Entonces ahí algunos comentaristas se pelean y dicen, está hablando de las mujeres en general. Otros dicen, no, está hablando de las mujeres, de las esposas de los diáconos, porque está hablando de los diáconos. Y después dice en el versículo siguiente que los diáconos sean maridos de una sola mujer. Dejémosle la pelea a ellos. Dejémosle la pelea a ellos. ¿Ya? ¿De qué está hablando aquí? ¿O de qué personas está hablando? Está hablando de los que sirven. Y en el diaconado, por lo menos en la Biblia, hay una sola mujer a la que se le identifica con nombre, incluso casi con apellido, porque se dice que era la diaconisa de la iglesia en Cencrea, y a veces los apellidos tenían que ver con los lugares, ¿cierto? Entonces vamos a decir la hermana Febe de Cencrea. Cencrea era la ciudad, ¿cierto? Donde está la iglesia. ¿Dónde dice eso? Romanos capítulo 16, versículo 1. Fíjese, ¿qué dice? Pablo le pide a los hermanos de Roma que reciban a la hermana Febe,
que es diaconisa de la iglesia en Cencrea. La palabra diaconisa, femenino, la palabra diácono en griego no tiene femenino. Esta es una palabra que se inventó. Nosotros al traducirla, al haber una traducción al español, nos suena bien que diga la hermana, nuestra hermana Febe, diácono, podría decirlo, no habría problema. Pero para que se entienda bien, ¿cierto? Para que tenga sentido, se pone diaconisa. En el griego no tiene femenino la palabra diácono. Pero que había una hermana que era diaconisa, ¿la había? Claro, es la única que se menciona, pero no es la única hermana que se menciona como una hermana que servía en el Señor. Fíjense en Filipenses, capítulo 4, por ejemplo. Filipenses, capítulo 4, Pablo menciona allí a dos hermanas que perfectamente podría considerárselas como siervas del Señor, colaboradoras. Fíjese, ruego a Evodia, Filipenses 4:2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Estas ya tenían rango militar. Eran combatientes las hermanas. Dice, combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando Pablo le pide a Timoteo, lo más probable es que estas hermanas esté hablando de hermanas diaconisas. ¿Por qué? Porque hay una palabrita, si usted me acompaña allí de vuelta a 1 Timoteo capítulo 3, hay una palabrita que va, como se dice, va hilvanando. ¿Usted sabe lo que es hilvanar? Bueno, mi esposa, ella, entre uno de sus oficios es ser costurera. Entonces el hilván, ¿cierto? Es unir por medio de un hilo las cosas. Dos telas. Entonces aquí Pablo va hilvanando las ideas, va uniendo las ideas a través de una palabra. ¿Cuál es esa palabra? La palabra asimismo. Fíjese, capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 7, está hablando de los obispos, de los ancianos, de los pastores y de los requisitos, de las cualidades, de las calificaciones de carácter que ellos deben tener para cumplir su ministerio. Luego, cuando va a hablar de los diáconos, versículo 8, utiliza la palabra asimismo, los diáconos asimismo, es decir, siguiendo la misma idea. Lo que necesitan los ancianos obispos para funcionar es esto, los diáconos asimismo también necesitan esto. Y ahora, cuando va a hablar de las mujeres, dice en el versículo 11, las mujeres asimismo, es decir, en la misma idea. Entonces aquí, en base, como dicen los estudiosos, en base al contexto, podemos ver claramente que está hablando de lo mismo. Está hablando de personas que sirven en la iglesia. Está hablando de personas que cumplen un ministerio en la iglesia. Todos debemos servir, hermanos. En realidad, el servicio del Señor no es que debieran ponernos un cargo o nombrarnos, decir, oficialmente, usted, hermano, y a veces algunos esperan eso, ¿no? No, hermano, el servicio del Señor es para todos, pero también tenemos que entender que en la iglesia hay personas que deben ser reconocidas, que deben ser ordenadas, que deben ser oficialmente reconocidas por todos como los hermanos que sirven, que ministran en el Señor. Fíjese lo que dice conmigo 1 Corintios, capítulo 16. Mire, usted tiene que tener todos estos versículos anotados, subrayados en su Biblia y debe saber dónde están.
para que después usted no diga, es que lo que pasa es que al pastor se le ocurrió hacer eso. ¿De dónde lo sacó el pastor? No tengo idea, pero a él se le ocurrió y lo dijo. No. El pastor lo dijo, pero ¿de dónde lo tiene que sacar? De la Biblia. Porque si no lo saca de la Biblia, entonces es una idea nomás que a el pastor se le ocurrió porque se lo soñó, a lo mejor no sé qué cosa le habrá pasado por su cabeza. Una visión celestial. No, aquí lo dice la Biblia. La Biblia lo dice. Y porque lo dice la Biblia, entonces es verdad y es autoridad. Yo solamente estoy repitiendo lo que dice la Biblia. Dice 1 Corintios, capítulo 16, versículo 15 y 16. Anótelo, subráyelo, márquelo. Hermanos, Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto. Hermanos, ya sabéis, mire, aquí era una familia entera. Qué hermoso, cuando toda la familia está involucrada. Mire, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya. Fueron los primeros hermanos que se convirtieron en ese lugar. Y que ellos se han dedicado, ¿sabe cuál es la palabra que dice ahí en el idioma, en el griego? Diaconado. Ellos se han dedicado al diaconado de los santos. Os ruego, mire, versículo 16, os ruego que os sujetéis a personas como ellos. ¿Y a quiénes más? Y a todos los que ayudan y trabajan. ¿Sabe, hermano? Uno de los problemas a veces que se produce en la iglesia es que de repente a nosotros por ahí a algunos no les gusta cuando un hermano que está sirviendo, un hermano que está haciendo su labor para el Señor, toma una decisión o hace algo y al otro no le gusta. Y dice, mira este otro, mira lo que está haciendo. O mira cómo lo está haciendo. Son como cuando miramos el partido. ¿Ya? Hoy día van a ver algunos mirando el partido. ¿Ya? Y siempre los que están mirando, hacemos todos los goles, ¿cierto? Nosotros hacemos la jugada, nosotros no se nos va el tiro libre, no, nosotros la hacemos todas, pero la hacemos desde afuera. Otra cosa, como se dice, es con la pelota en este caso. Pero estar adentro jugando el partido, hay que estar ahí, ¿sí o no? No, de afuera es fácil. Detrás de un micrófono, comentando, ahí somos todos los mejores. Pero cuando estamos jugando el partido adentro, ahí cambia la cosa, ¿no? Mire lo que Pablo le tiene que pedir a los hermanos, les tiene que rogar. Por favor, hermanos, cooperen con los que sirven. Cooperen con estos hermanos que han dedicado su vida, porque ellos sintieron el llamado del Señor. Ellos se han entregado a hacerlo. Lo están haciendo para el Señor. Dios nos va a juzgar un día. Yo no soy el juez. ¿Quién lo puso a usted, a mí, como el juez? Para juzgar si el hermano lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Claro, a lo mejor puede haber cosas, puede haber situaciones que flagrantemente uno podría decir, no, pero esto no está bien. Uno no puede hacer cosas que a ojos de todos, claro, está incorrecto. Se está cometiendo un abuso, un pecado o algo. Bueno, ahí, para eso están los ancianos. Los ancianos tienen que gobernar, tienen que fijarse, tienen que observar, tienen que cuidar, todo eso. Por eso que se pide de los que hacen el trabajo, de los que
cumplan este rol o tengan esta función dentro de la iglesia, tienen que tener un carácter probado. Es decir, aquí ya no solamente estamos identificando a quiénes podrían ser estas personas, estos siervos, esta gente que se quiere dedicar, estos hermanos que quieren dedicar su vida para servir al Señor, sino que también dice que estas personas tienen que tener un carácter. Sean, dice, las mujeres asimismo, sean mujeres siervas o sean los diáconos mismos como maridos de una sola mujer, los diáconos varones, versículo 12, estas personas tienen que tener un carácter probado. Fíjese lo que se les pide. En este caso, a las hermanas que quieran dedicar su vida para el servicio del Señor. Dice, sean honestas. La palabra honestidad es una palabra que sencillamente significa sin doblez. Es decir, no ser de una manera en un lugar y después en otro lugar ser de otra forma. Honestas, dice, no calumniadoras. La palabra calumnia en la Biblia es una palabra fuerte porque es la misma palabra para describir al diablo. Diabolos es la palabra calumnia. El diablo es un difamador, es un calumniador, es un acusador. Es una persona que está siempre hablando a las espaldas, inventando cosas, ¿no? Y le pide aquí, Pablo le pide a Timoteo que cuando vaya a nombrar, en este caso, hermanas para el servicio del diaconado en la iglesia, se fije que no tengan esta actitud. Dice, sino sobrias. La palabra sobria significa seriedad, ¿cierto? La palabra sobrio es todo lo contrario a ebrio. Una persona ebria es una persona que está fuera de sí, descontrolada. Está siendo controlada, en este caso, por el alcohol. Una persona sobria es una persona seria, es una persona que tiene su carácter bajo control, pero bajo el control del Espíritu. Porque si hay alguien que nos tiene que controlar a nosotros, es el Espíritu Santo. Ni siquiera a nosotros mismos. Fieles en todo. La fidelidad, hermanos, siempre se dice que la fidelidad es la corona de todas las virtudes. Porque ser fiel al Señor en todas las áreas de la vida, eso habla del nivel de nuestro compromiso con el Señor y con su causa. Si usted es fiel, usted va a querer ser fiel en todo. No solamente en algunas cositas. Eso no es ser fiel. Ser fiel es estar comprometido en todo, en todas las áreas de nuestra vida. Y los diáconos también, otra vez se les llama, en este caso, a los varones diáconos, a tener en gran estima su fidelidad, porque está hablando de eso, su fidelidad a su esposa y a su hogar. Sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. ¡Qué tremendo! O sea, está poniendo la vara lo más alta posible, hermanos. Lo más alta posible. Porque esto no lo estamos haciendo para nosotros. Lo estamos haciendo para el Señor. Mire lo que dice Colosenses, hermano, capítulo 3, versículos 23 y 24. Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Fíjese. Dice así. Está hablando de todas las diferentes áreas en las que como creyentes debemos dar testimonio con nuestra vida delante del Señor, y finalmente termina diciendo esto, como un resumen, como un corolario de todas las cosas que debe ser nuestra vida. Y todo lo que hagáis, Colosenses 3, 23, 24, hacedlo de corazón,
como para el Señor y no para los hombres, sabiendo, versículo 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Se da cuenta? Entonces, hermanos, mire, podemos identificar a las personas que el Señor quiere que ejerzan su servicio en su iglesia, sí. ¿Tienen que ser estas personas? Sí. ¿Pueden ser varones y pueden ser mujeres? Sí. Ojo, en el ancianato no habla de mujeres, pero en el diaconado sí. Nunca se menciona en la Biblia a mujeres ancianas, ni pastoras, ni obispas. Suena hasta feo la palabra. Pero, sí, pero en el diaconado sí, porque las hay. Incluso hasta tenemos nombres de ellas. La hermana Febe, con todas sus letras, diaconisa. La hermana Evodia y Sintique, que fueron colaboradoras y siervas también con el apóstol Pablo, y muchas más. Pablo menciona, hay una lista en Romanos capítulo 16 de mujeres que sirvieron al Señor. El Señor mismo estaba rodeado, en Lucas capítulo 8 aparece que Él estaba rodeado de mujeres que colaboraban con ellos en su ministerio. Y dice, y le servían. ¿Cuáles son sus calificaciones? Ahí están. ¿Cuáles son las cualidades y calificaciones que tienen que tener? Ahí están. Pero ¿sabe lo más maravilloso que yo veo aquí? Al final de todo esto, es que hay una ganancia. Hay un premio de parte del Señor. Hay una ganancia ofrecida a todos aquellos que le sirven. Y aquí lo dice, mire, versículo 13. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué es un grado? Un grado es cuando a las personas, usted sabe, no sé si ha visto alguna vez cuando, por ejemplo, a un oficial, a un carabinero, por sus años de servicio, lo honran, ¿cierto? Lo condecoran y van subiendo de grado. Comenzaron como un carabinero raso, como se dice, pero terminan con un grado y eso también para ellos significa después en su jubilación un sueldo mucho más alto. Eso es un grado honroso. Hermanos, Dios no es deudor de nadie. Él va a recompensar a sus hijos. Y nosotros también, hermanos, si no solamente esto está cuando Pablo aquí dice que ellos ganan para sí un grado honroso, no solamente está hablando de lo que va a venir un día en la gloria y en la presencia del Señor. Dios va a recompensar a sus siervos y a sus hijos que han hecho bien su labor. Ya lo mencionamos, Mateo 25, 21, 23, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero mire también lo que dice, por ejemplo, 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 12. Mire, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12, dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre ustedes y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis, dice versículo 13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Que reconozcáis a los que trabajan entre ustedes y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima. Hermanos, tenemos que valorar. Mire, tenemos que valorar, hermano, el servicio al Señor. Qué rico es. Yo le daba gracias al Señor. Mire,
Uno llega aquí con frío, acá en la mañana, y viene un hermano con amor y te entrega una tacita de un café caliente, rico. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por estas personas, porque tú pones en el corazón de ellos servir. Gracias, Señor, por estos hermanos que traen aquí sus equipos, sus instrumentos, sus cosas. Lo están haciendo para el Señor, hermano. Debemos valorar cada una de estas cosas, porque la Biblia lo dice. Mire, la Biblia lo dice aquí, que los debemos tener en estima. Gracias, Señor, porque hay una hermana hay hermanas en este momento que le están haciendo clases a mis hijos. Nosotros ahora que tenemos a nuestros hijos lejos, ¿verdad? Y por ahí nos enteramos de pronto, los hermanos llevaron a nuestro hijo a sus casas. Lo llevaron a su casa, le compartieron una comida, un alimento, los atendieron, estuvieron con ellos. ¿Sabe el gozo que produce eso en nuestros corazones? Porque uno está en su casa y a usted le va a pasar después. Usted todavía a lo mejor tiene a sus hijos pequeños, ¿no? Y están con usted. Pero va a llegar el día en que ya usted va a estar en su casa y usted va a estar sentado a la mesa comiéndose un pan con queso, con jamón, con mayonesa, con palta. Y va a pensar, ¿y qué estará comiendo mi hijo? Y le va a entrar la nostalgia y le va a entrar la pena. Porque a lo mejor el hijo no tiene para comerse el pan con palta, con mayonesa, con jamón y queso. Y el único que va a tener en ese momento es al Señor para orar, pero a hermanos cariñosos, amorosos, que a lo mejor lo van a invitar a su casa, a su hijo a comer. Y a lo mejor va a estar el hijo comiéndose un asado con el hermano, quién sabe. Y usted comiendo tallarines con huevo. Pero gloria al Señor. Él tiene a sus hijos en cada lugar. Y si usted tiene un corazón de siervo, hermano, si usted tiene un corazón de siervo para el Señor, de sierva para el Señor, hágalo. Porque Dios dice, hermanos, Dios ni siquiera un vaso de agua. Miren, Mateo capítulo 25. Hasta un vaso de agua que usted dé en el nombre del Señor para otra persona, ni siquiera eso Dios lo va a pasar por alto. ¿Qué es un vaso de agua? Está diciendo el Señor que Él ve todo. Cada una de nuestras actitudes, nuestras acciones. ¿Se da cuenta? Por eso, hermanos, debemos valorar a estos hermanos que sirven. Porque ellos ganan un grado honroso para la gloria del Señor porque lo están haciendo de corazón. Y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, cuando uno sirve al Señor, ¿sabe? Mientras usted va sirviendo al Señor, ¿sabe lo que usted está ganando con eso? Usted está ganando cada vez más confianza en el Señor. Es como que usted se está afirmando más en su fe, en el servicio al Señor. Porque va a haber problemas, va a haber dificultades, va a haber días difíciles, va a haber ataques en contra de usted, va a haber pruebas, va a haber, no se va a acabar, eso no va a terminar, hermano querido, eso no va a terminar en esta vida. Las luchas, las adversidades, los problemas, las contrariedades, cosas que le van a venir, el enemigo va a querer derribarlo una y otra vez. Porque si hay algo que Satanás no quiere es que usted le sirva al Señor. Que usted sea un instrumento en las manos del Señor, que sus dones, que sus talentos, que sus habilidades, usted las dedique para el Señor. El diablo no quiere eso. Pero mientras más usted esté en el Señor y quiera servir al Señor y quiera poner su vida en las manos del Señor, eso le va a ir usted afianzando cada vez más en su fe, en su relación con el Señor, en su anhelo, en su deseo de darle todo al Señor, porque todo es de Él.
hermano, todo es de Él. Y eso es lo que dice Pablo, le dice Pablo a Timoteo, y no solamente a Timoteo, que era el encargado de ordenar y organizar estas cosas, sino a toda la iglesia. Y por medio del Espíritu Santo y la inspiración del Espíritu Santo, a nosotros hoy día también. Si no lo vas a hacer bien, no lo hagas. Esas eran las palabras de mi papá. Y estas son las palabras del Señor para nosotros. Oremos, hermano. Padre.